Bueno, mi nombre es Cristina, mi compañera es Mariel y estamos aquí con el licenciado Ricardo. Somos voluntarias de CEFODE y vamos a comenzar la primera entrevista. ¿Nos podría indicar su edad y cuántos hijos tiene y más o menos de qué edad tiene? Tengo 51 años, tengo 4 hijos, Ricardo que tiene 19, Amaya tiene 16, Isabela tiene 12 y Lucía tiene 10. Ok, a ver, van a hacer una pregunta. ¿A qué edad comenzó a explicarle a sus hijos sobre el cuerpo humano? Uy, Dios mío, pues yo creo que desde que empezaron a hablar. Pues en esto del aseo cotidiano, límpiate bien, tállate aquí, métete a bañar, lávate los dientes. Yo creo que desde que empezaron a hablar y empezaron a ganar en autonomía, pues lávate los dientes, ¿no? Tal vez al principio te los daba tu papá, tu mamá, en algún momento, a ver, ya, lávatelos tú. Claro. Y luego ven a que te revise y luego vamos a que te trate ella. Y así vamos avanzando, ¿no? Claro. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se ha acercado a sus hijos para hablar sobre el tema de la sexualidad? Yo creo que más bien ellos han sido los que provocan los acercamientos con sus inquietudes. El tema de la sexualidad, las mamás, pues son 2 mamás de mis hijos, y yo los hemos abordado siempre a partir de la natural curiosidad que los niños van desarrollando. Vienen, preguntan y uno contesta, y hay que buscar las palabras adecuadas para la edad de cada chamaquito. Ok. ¿Sus hijos han tenido dudas sobre cómo les explica su sexualidad? Yo supongo que sí, algunas me las han dicho y seguramente ha habido muchas dudas que no me han querido plantear, pero yo creo que sí las han tenido. Bueno, derivado de todo esto, sus hijos saben quiénes son las personas de confianza para poder acercarse a hablar sobre estos temas y qué personas los pueden tocar y qué personas no, o sea, en el momento que estuvieron desde el kinder. Sí, yo creo que con los 4 lo hemos hablado. Creo que los 4 han tenido en sus respectivas escuelas talleres de educación sexual, conocimiento del cuerpo. Este concepto de adulto confiable sí lo han trabajado y creo que los 4 saben que los adultos confiables somos sus mamás y yo. Ok. ¿Qué piensa usted de la educación sexual temprana? Es necesaria, es fundamental. Si queremos evitar que los niños sean abusados, tenemos que darles a conocer que es un abuso. No, nadie podrá expresar con claridad que fue abusado si no sabe qué es el ser abusado, ¿no? Entonces, y yo creo que es tan simple como enseñar estos conceptos como, sobre todo cuando están chiquitos, ¿no? Partes privadas, adulto confiable, intimidad, respeto a la intimidad del otro, sin tabús, sin tapujos, pero repito, ponerse en un nivel de pensamiento adecuado al niño y hacerle ver que ese espacio sagrado que es su cuerpo merece respeto de todos, incluso de sus padres. Claro. Derivado de todo esto, ¿usted consideraría importante tener el acercamiento a lo mejor con las maestras o con directoras de escuelas para que empiecen a impartir la educación sexual temprana? Sí, yo creo que tendría que ser obligatorio en los programas de estudio de la SEP. Yo creo que no tendría que haber duda en eso, ¿no? Es algo tan elemental como el aprender a leer y a escribir, el aprender a conocer tu cuerpo y, repito, a defenderlo. Sí. Ok. ¿Usted sabe lo que está expreso en el artículo 3º de la Constitución? Pues se supondría que me debería acordar de todo. ¿Qué parte del tercero? El primer párrafo. ¿Qué es el derecho a la educación? Así es. ¿Sí? Bueno, respecto a esto, ¿usted considera importante que se reforme este artículo para integrar la educación sexual temprana como un derecho y una obligación para los menores? Pues no sé si a nivel constitucional, porque el derecho humano que tutela es el derecho a la educación, pero por lo menos en la Ley Federal de Educación sí, no estoy seguro de que hiciera falta una reforma constitucional. Yo creo que más que una reforma constitucional hace falta una reforma en la mentalidad de la población, porque de poco serviría la reforma a nivel constitucional o en la ley secundaria si primero no hacemos entender a la sociedad lo fundamental que es hablarle a los niños de educación sexual, ¿no? Vivimos en un país con muchos tapujos y muchos tabúes, muchos prejuicios. Hablar de sexualidad en muchas comunidades, en muchos niveles de sociedad y en estratos socioeconómicos diferentes sigue siendo tabú. Sí. Pues bueno,
pues, si quieren hacer la reforma constitucional, háganla, pero primero hay que educar a la gente, ¿no? No sé, no estoy seguro de que sea necesario. Creo que es más importante, sí en una ley secundaria, sí, para que sea obligatorio en los programas educativos. Pero de poco va a servir que esté en una ley secundaria o en la misma Constitución si a los papás y a las mamás no les entra por la cabeza que hablar de sexualidad con un menor no tiene nada de malo, sino que el tema es hacer un abordaje adecuado. El tema no es un tabú, el tema no es sucio, el tema no es pecaminoso. Lo que hay que buscar es el abordaje adecuado. No le vamos a hablar a un infante de 4 años de la importancia de la intimidad en el coito, no, nadie está diciendo eso. Pero hay que enseñarle estos conceptos tan sencillos como tu cuerpo, el respeto a tu intimidad, tus partes privadas, como decían mis hijos cuando eran chiquitos, que no me puedes tocar. Y si alguien me toca, tengo que tener la línea de comunicación con mis padres abierta. Creo que el gran pecado de los papás, el gran error, es que nosotros somos los que cerramos la línea de comunicación. ¡Déjese ahí, cochino! Pues, ¿qué le estás diciendo? Que es malo. Eso está malo, y si es malo que te toques, y si tú te enojas porque yo me toco, ¿cuándo carajos vamos a poder hablar el tema? No, yo el adulto soy el que tiene que abrir el canal de comunicación. Y esto no es un problema de legalidad o de constitucionalidad, es un problema de educación. Sí, claro. Ok, eso es respecto al tema de constitución, pero ahora usted qué piensa sobre el abuso sexual. Pues es un delito de lesa humanidad, diría yo. Es un delito grave, es un delito que amerita ser sancionado con una pena de estas penas tan fuertes que promuevan la proscripción de la conducta. Y creo que el número de abusos sexuales que se dan en este país es producto de la falta de educación y de los prejuicios por los que nos guiamos como sociedad. Bueno, creo que es un tema muy importante abordar lo que es el abuso sexual y la violación infantil, derivado a que México es el primer país mundial en el abuso y la violación. Wow. Entonces, de los primeros estados es Tlaxcala, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Igual el Estado de México tiene un alto rango muy fuerte, entonces creo que es un foco rojo para las personas, y empezar a invertir ahí, empezar a tener la educación, a impartir la educación y quitar esa idea tradicionalista. ¿Usted ha tenido conocimiento sobre algún menor o algún conocido que haya sido abusado o violado? Sí, a nivel personal, digamos, de mi círculo social cercano, no. He tenido conocimiento de temas de esos, básicamente por el trabajo profesional que desarrollo, sí. Okay. ¿Usted conoce el procedimiento de la autoridad y qué es lo que hace cuando denuncia? Sí, o sea, cuando se presenta una denuncia por abuso sexual, sí, yo no soy especialista en materia penal, pero sí conozco cómo se presenta una denuncia y el proceso que tiene que abordarse con la víctima. Una vez que el Ministerio Público tiene noticia del delito, se supone que ya tenemos agencias especializadas en estas materias tan delicadas y con personal capacitado para tratar a la víctima con el respeto, pues yo diría con el cuidado que amerita. La verdad es que creo que no funcionan como debieran, están bien concebidas, pero pues como todo en este país, como muchas instituciones, las faltas de presupuesto nos llevan a las faltas de capacitación, la falta de capacitación nos lleva a la incompetencia de la autoridad y luego resulta que a la víctima la volvemos a victimizar cuando la llevamos al Ministerio Público, ¿no? Salvo honrosas excepciones que se dan, pero sí conozco el procedimiento. Entonces, ¿usted considera que tienen competencia las autoridades o no? No, repito, hay una minoría que sí, pero como en este país somos muchos y las instituciones están rebasadas, todas las instituciones de procuración y de administración de justicia en este país están rebasadas por la realidad, están rebasadas en lo que se refiere a el número de casos que atender, están rebasados por los escasos recursos materiales y los escasos recursos de capacitación con que cuentan para atender a las víctimas, y en este tipo de delitos sexuales sí estoy convencido de que se requiere un tratamiento delicado y desafortunadamente en muchos casos no se da. Claro,
por desgracia sí es de que vas a levantar la denuncia y el problema es de que se quedan ahí 8 horas, 9 horas y siguen preguntándole lo mismo, y en vez de sentir la confianza, las víctimas se sienten hasta intimidadas. Hasta victimizadas, son revictimizadas por la autoridad que se supone está para protegerlos. Sí, sí pasa eso. Bueno, derivado a todo esto, ¿usted consideraría importante reformar el artículo 261 y 265 del Código Penal Federal, mismos que hablan sobre la violación y el abuso sexual infantil? ¿Como para qué habría que reformarlos? O sea, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Ustedes tienen alguna propuesta? Sí. La propuesta que se busca en la reformación es que se aumente los años de cárcel, de prisión a las personas, a los imputados. Yo me acuerdo que la violación está sancionada con 14, me parece. De 6 a 13 años. De 6 a 13. ¿Y el abuso? Es creo que parecido, ¿no? Sí, el abuso es de 6 a 13 años y la violación sí es hasta 14, me parece. Quizá la mínima se me hace poca, la máxima creo que está bien, pero repito, yo creo que la penalidad de 13 años no va a evitar del todo que se disminuya el número de casos si no afrontamos el problema de raíz, que es la educación. Y creo que lo más difícil de eso es una mental como una tarea titánica, porque los prejuicios que tenemos como sociedad para abordar estos temas son raíces, están metidos en nuestra raíz ancestral, desde antes de la conquista y peor después de la conquista, peor después de la evangelización. El prejuicio para abordar estos temas en el seno de la familia no va a mejorar la situación mientras eso no se cambie. Podemos meterle 20 años si quieres tú. Vamos a llenar las cárceles de delincuentes, de violadores, pero ¿de qué te sirve aumentar la penalidad si el problema de fondo, creo yo, es que no se denuncia? La falta de educación que te lleva a que el delito quede impune, ¿no? Entonces, métele 20 años, métele 50 años de prisión. Okay. Si la estadística hoy es que de 1000 abusos, 1 llega a sentencia, pues ¿para qué quieres? Pero está bien, tienes un fulano con 13 años de prisión, ahora vas a tener un fulano con 20 o con 25 o con 50 años de prisión. ¿Qué resolvimos? Yo creo que el tema es educar. En vez de ver como se ven en estos tiempos tantos spots de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, vote y vote y vote y vote, ¿por qué no ponen mejor anuncios de niño, comunícate, señora, ábrale el espacio de comunicación a su hijo, a su hija, enséñele que hablar de su cuerpo es algo perfectamente normal, sano, entendible? Eso es lo que debería pasar. En vez de tener una mañanera de 2 horas donde nos vienen a catequizar sobre las múltiples ventajas y milagros de la cuarta transformación, que le dediquen 20 minutos a los papás, que se aprovechen esos espacios públicos que tiene el gobierno, que tiene la autoridad, en vez de hacer politiquería y estar provocando división y desgraciando a este país más, que eduquen. Yo creo que eso sería mejor. La reforma puede ser buena, pero la ley en sí no es mala. La ley que crea la fiscalía no es mala. La ley que reformó el Código de Procedimientos Penales y creó las fiscalías especializadas para tratamiento de delitos sexuales, agencias de mujeres violentadas, todo está muy bien. Lo que falla es el elemento humano que está ahí adentro. El tercero constitucional lo podemos mejorar sin duda, pero hay que hablarle a la gente. Hay que dejar de hablarle a la gente de las maravillas que hace el gobierno para que este país básicamente siga igual, y hablarle a la gente de lo que puede hacer en su casa para que este país mejore. Y lo que puedes hacer en tu casa para que este país sea un mejor país es hablarle a tus hijos de la realidad en la que viven, del grado de exposición que tienen a este tipo de conductas deleznables y de lo que tienen que hacer, cómo se tienen que conducir para evitarlas, para prevenirlas, porque eso es lo primero. Y después, si llegan a ser víctimas de un abuso, ¿qué tienen que hacer y a quién pueden acudir? Eso sí ayudaría a mejorar. Lo otro es retórica. Métele 50 años al Código Penal, órale. ¿Bien? No denuncian. Y cuando denuncian, llega el Ministerio Público y dice, ay, será su abuelito, hombre, ¿cómo crees? A ver, niña, ¿cómo se te ocurre decir que tu abuelito abusa de ti? Mira la cara que tiene el señor. Hombre, este buen hombre. A ver, váyanse a su casa.
¿Y qué hacemos? Otra reforma constitucional para meter al Ministerio Público incompetente al bote. Órale, vamos a hacerlo. Vamos a llenar la cárcel de ministerios públicos. Mejor vamos a educar. Mejor vamos a aprender a hablarle a la gente. Vamos a quitarnos ideas tontas de la cabeza. Creo yo. Bueno, ya para finalizar, usted como abogado, conociendo la ley y todo, ¿qué consideraría que sería bueno enseñarle a la gente desde su carrera, desde su profesión? ¿Cómo podría ayudar a usted a la gente a acercarse, a que entienda sobre el abuso sexual, tanto como abogado y como padre de familia? Como padre de familia, pues con mis hijos grandes, como les digo yo, ya hablo las cosas como son, tal cual. Claro. Sin el menor tapujo. Con las niñas, con las chiquitas, pues trato de ser un poco más delicado, repito, tratar de ubicarse en el nivel de entendimiento que ellos tienen. Yo sugeriría que la Facultad de Derecho y las universidades en general del país implementaran los programas de servicio social, que en su gran mayoría no sirven para nada, más que para quitarle el tiempo a algunas autoridades y para que el pasante vaya a enviar unos cafeses y sacar unas copias. Bueno, pues hay que mandar a los muchachos a hacer servicio social a las comunidades del país con programas de orientación sobre sexualidad y sobre el abuso sexual y sobre lo que pueden hacer. Eso podría hacerse, para eso podrían servir las instituciones, parecería un programa interesantísimo. Habría que ver si la Facultad de Derecho de la UNAM y de todas las universidades pueden hacerlo en coordinación con alguna autoridad, como pudiera ser la Secretaría de Desarrollo Social, que hoy se llama Secretaría del Bienestar, que es la entidad de la federación competente para desarrollo de programas comunitarios, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahí habría una ventana de oportunidad, que la Secretaría del Bienestar se pusiera a coordinar con las universidades del país para mandar a los estudiantes de cierto grado de la carrera para que vayan a diferentes comunidades del país a llevar un programa de esto. Un programa donde la gente sepa que hay una autoridad. Bueno, primero que los niños sepan que está mal que los toquen. Segundo, que sepan que pueden y que tienen que hablar del tema con sus papás. Tercero, que va a ser la cosa más ruda, creo yo, más complicada. A ver, señor, siéntese. Usted tiene que hablar de esto con su hija. Y esto no es pecado, esto a Dios no le importa. Es más, si Dios anda por ahí, seguramente que está muy contento de que usted se esfuerce en educar y en comunicarse con su hijo. A ver, señor, señora, abuelitos, tíos, primos, grandotes, no tienen derecho a tocar a los niños. Ya hay que decirlo así, de este lado ponemos a los niños y luego los ponemos aquí a toda la familia. A ver, chatos, chiquitos, miren, ninguno de estos carajos los puede tocar. Así, clarito, porque así es la cosa. Pero yo quiero ver que hagan eso. Aquí la gente se persina, no quiere escuchar, ¿no? Y convencer además a las familias, a las personas, de que la autoridad se meta en ese espacio tan íntimo. Digo, seguramente debe haber psicólogos y trabajadores sociales bastante más talentosos que yo que lo puedan implementar, ¿no? Pero de que se puede hacer y que debiera hacerse, sin duda, y menos campañas políticas, ¿no? Y menos hablar de los logros del gobierno. Bueno, pues ya serían todas las preguntas, le agradecemos su atención y muchas gracias por participar con nosotros en nuestro servicio social. Gracias a ustedes, estoy a sus órdenes. Gracias.